Vale, pues hoy toca lo que es el tema de población y recolección de datos. Después vamos a empezar ya, son casi los últimos temas. Ya son temas un poquito más cortos, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con lo que es población. ¿Qué es población? Bueno, en términos de investigación, pues población le vamos a llamar a todo el conjunto de individuos que comparten características específicas y que son nuestro interés a los que les vamos a aplicar, pues nuestro estudio. Vale, entonces no vamos a hablar de población como personas en general, sino que es un grupo ya delimitado al que nos vamos a enfocar para poder hacer pues, todo nuestro estudio. Entonces, ¿qué relación tiene como tal con toda la estructura que ya hemos ido revisando? Pues que la población se va a definir o la vamos a delimitar a partir de lo que ya establecimos en nuestro problema, en nuestra pregunta, en nuestras variables y en el tipo de estudio que vamos a aplicar. Vale, entonces, pues no podemos nosotros definir o buscar a nuestra población o a nuestra muestra si no tenemos esta parte pues bien definida, porque obviamente no nos va a dar los resultados o los datos que estamos esperando. Y ahora, ¿cómo vamos a delimitar o a seleccionar a la población? Pues bueno, esto primero debemos de saber que así como en el planteamiento del problema, en la pregunta, en lo que hemos visto, pues hay características que debemos contemplar. En este caso va un poquito pues similar. Aquí en este caso nuestra población, nuestras personas a las que vamos a estudiar, deben primeramente de tener la condición clínica, la enfermedad o el evento que nos interese estudiar. Siguiente, debemos de ver que tengan exposición los factores o el contexto que nos interesa o que vamos nosotros a asociar. Y por último, pues ver que podamos aplicarlo o que podamos limitar a un periodo en el tiempo en el que nosotros vamos a estar aplicando lo que es el estudio. El ejemplo que les pondría sería, pues, tenemos nuestra población con el evento, con la condición que nos interesa estudiar. Tenemos su contexto y la periodicidad. Este es solo como que un ejemplo general porque obviamente va a depender de que estemos nosotros analizando. Pero básicamente es eso, ¿vale? Contiene esos elementos. La persona o la población con la condición del evento de la enfermedad, su interés, su contexto y el periodo o el tiempo. Ahora, para poder ser un poquito más específicos con nuestra población, hay que tener en cuenta que, como en todo, tenemos clasificaciones o categorías. En este caso, con la población tenemos dos enfoques, la población blanco y la población accesible. ¿Qué se va a estar refiriendo todo esto? Pues bueno, la población blanco es básicamente la población de las personas o los individuos que sí son de nuestro interés, pero son los que cumplen con, digamos, las características que deseamos respecto a nuestros resultados, o sea, que van a desarrollar o que cumplen con lo que nos está pidiendo el estudio. Mientras que la población accesible básicamente pues son los que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Son a los que podemos acceder, pueden cumplir con los criterios, pero son los que tenemos, digamos, a la mano. Ay, hasta aquí, dudas si se va entendiendo como que la diferencia entre la población blanco y la accesible, porque pues a partir de aquí vamos a ir definiendo lo demás. Entonces, blanco, lo que nos interesa, los que va a cumplir tanto los criterios como, digamos, nos va a poder aproximar
a los resultados, mientras que la población accesible, pues básicamente son a los que tenemos en el momento y en el lugar. Entonces, ¿se entiende esa parte? Sí, profe, todo quedó muy claro. Sí, profe. Vale, entonces, unidad de análisis, porque obviamente debemos de saber qué es lo que vamos nosotros a medir de esa población. Entonces, la unidad de análisis, ¿qué es? Pues no es otra cosa más que una parte, un elemento específico de esa muestra que vamos a estudiar y realmente del cual vamos a obtener información o datos. Esta puede ser cualquier paciente, cualquier persona, cualquier, digamos, hasta registro previo como un expediente, algún estudio que ya esté, algún evento, alguna enfermedad, algún fenómeno. Pero, pues, definirlo correctamente obviamente nos va a ayudar a evitar errores, a evitar sesgos y que al momento de que hagamos el análisis de datos, pues sea lo mejor posible y obviamente que los resultados sean óptimos. Entonces, la unidad de análisis, ¿qué es? Lo que vamos a medir, básicamente, pero ya de forma más específica, o sea, es un elemento. Si tenemos, si vamos a medir pacientes con diabetes y nos interesa ver complicaciones, pues a lo mejor vamos a ver pacientes con una complicación en específico o que cumplan con ese criterio de que están complicados. Vale, entonces, pues nada más. Eso respecto a lo que es análisis, bueno, unidad de análisis. Muestra. ¿Qué es la muestra? Pues recuerden que vamos a ir delimitando de lo general hasta lo más específico posible de nuestra población, pero obviamente sin limitar. Entonces, tenemos la muestra que va a ser la parte ya seleccionada, la parte que vamos nosotros a incluir, lo que vamos a estudiar de toda la población en general que reunimos al principio. Recuerden que puede haber aleatorización, que es cuando no hacemos exclusión ni nada, simplemente tomamos una muestra al azar de pues, la población en general. Esto nos permite a que no haya sesgos ni, digamos, limitaciones todavía. ¿Por qué? Porque todos los individuos tienen la misma oportunidad de participar. Ya veremos un poquito después cómo vamos a ir pues delimitando la muestra, pero es esa primera parte. Tenemos nuestra población general o aleatoria, pero de la cual nosotros ya podemos delimitar cuál nos va a servir más. En el caso o en el contexto académico, es recomendable que utilicemos muestras por conveniencia. ¿Esto a qué se refiere? Que es una muestra o una población accesible, porque es la que tenemos al momento disponible. Entonces, un ejemplo podría ser que si están en una escuela, en un hospital, digamos, su población accesible van a ser los pacientes que tienen en ese momento. Y conveniente, ¿por qué sería? O de conveniencia, ¿por qué? Porque a lo mejor cumplen los criterios o cumplen las características que buscamos y conviene o son de conveniencia porque no solamente cumplen esa parte, sino que además las tenemos en el momento y podemos contemplarlos para aplicar nuestro estudio. ¿Vale? Aquí duda con esto porque a lo mejor se confunde un poquito con los tipos de población. ¿No? ¿Sí queda claro? De mi parte Entonces, quedó. ok. Entonces, ¿qué relación tendría la población con el diseño? Pues recuerden que la población la vamos a establecer a partir, obviamente, primero de delimitar el problema, establecer la pregunta y obviamente las variables. Las variables pues nos van a orientar a qué tipo de diseño, qué tipo de estudio va a ser el que se va a adecuar más a este, nuestro proyecto, nuestra investigación, pero qué característica o qué relación en específico hay, pues que básicamente el tipo de estudio nos va a indicar cuál va a ser a su vez la población más adecuada para nuestro planteamiento, para nuestro estudio, nuestro análisis. ¿Por qué? Porque va a cumplir con criterios, con características específicas que nosotros vamos a poder medir o que vamos a poder observar
durante lo que dure el estudio. O sea, en este caso va a depender igual. Si a lo mejor nos interesa hacer nada más pues una vigilancia respecto a prevalencia o incidencias, pues a lo mejor nos convendría hacer uno observacional y esa muestra o esa población que vamos a utilizar, pues a lo mejor son nada más personas que pues tengan a lo mejor factores de riesgo para presentar la enfermedad en cuestión. Entonces, nada, vamos a hacer el registro de cómo llegan a, pues, a tener ese tropismo. Entonces, pues es, digamos, nuestra muestra va a estar orientado hacia esa situación. Por el contrario, si vamos a aplicar un estudio experimental, ahí sí ya tenemos que hacer un poquito más selectivos, porque como ahí sí vamos a aplicar intervenciones, si vamos a lo mejor a hacer pruebas diagnósticas, si vamos a hacer tratamientos para a lo mejor hacer comparaciones, ver efectividad, seguridad, entre otras cosas, pues a lo mejor nuestros pacientes a nuestra población sí tendría que tener unos criterios más específicos. A lo mejor no solo padecer la enfermedad o tener factores, sino que además cumplan con ciertas características, a lo mejor de edad, de sexo, de manejo, porque si a lo mejor nos interesa ver, digamos, seguridad o efectividad respecto a un tratamiento, digamos, de hipertensión, no sé, entre aras y entre, no sé, dietas, pues yo tengo que ver que obviamente los pacientes no solamente sean diabéticos, sino que además estén teniendo tratamiento, que estén manejando estas familias, y a lo mejor me interesa de estas familias ver un medicamento en específico para a lo mejor ver seguridad en relaciones, ¿no? O en combinaciones. Entonces, no me va a servir a lo mejor un paciente que pues sí sea diabético, tenga tratamiento farmacológico, pero no utilice ninguna de esas familias, porque no me va a servir para poder estudiarlo. Entonces, cuando hagan la selección de su población, sí vean hacia dónde lo van a orientar y qué les va a servir o qué requieren de de esas personas o de esas muestras. Ahora, para empezar a seleccionar o delimitar, debemos de aplicar ciertos criterios. Uno de los principales son los criterios de selección, donde ya pasamos de la aleatorización a ponernos más estrictos, aunque es lo que buscamos. En este caso, la selección nos va a indicar o nos va a servir para ver que estas personas o estos individuos pues cumplan con las condiciones o las características que determinen pues por qué deberían formar parte de ese estudio. Nos va a lo mejor ayudar a delimitar o asegurar o a garantizar que esos participantes pues son los más adecuados para nuestra pregunta de investigación. O sea, si yo voy a ver complicaciones en diabéticos, no me va a servir de nada o de mucho que nada más sean pacientes diabéticos si no están complicados o no tienen tendencia a complicaciones. Pero entonces ahí tengo que empezar yo a hacer como que esos filtros. Ahora, criterios de inclusión. Pueden que ya hayan pasado el primer filtro, que es de selección, pero yo necesito para poder incluirlos que cumplan con características aún más específicas. Deben aquí sí ser obligatorias porque ya van estrictamente enfocadas o dirigidas a mi estudio. Por una sola situación que ya no las cumpla, yo debo de pues ya no considerar incluirlos porque pues no me van a aportar mucha información o a lo mejor la información que me den no va a ser la más adecuada. Esos criterios pues deben estar, como les digo, directamente o estrechamente relacionados con la población que yo definí este, en mi estudio o en mi protocolo para que al momento de que yo los esté pues aplicando mis instrumentos o haciendo el análisis, yo vea que las variables o los datos que me están arrojando sí los pueda yo medir, ¿vale? Entonces, si digo que voy a estudiar complicaciones de diabetes y me interesa ver a lo mejor nefropatía, puede ser que pasó mi primer filtro de selección, donde sí se es diabético, sí tiene complicaciones, pero no es nefropatía. Entonces no me sirve, porque mi estudio va relacionado o está dirigido hacia estudiar nefropatías.
Criterios de exclusión. Pues aquí son todas las condiciones que van a impedir que ese sujeto participe en nuestro estudio, porque aunque cumpla los primeros criterios, puede que a lo mejor los de inclusión no los pase, a lo mejor sí, pero ya empieza no, o empezamos a ver al momento de aplicar el estudio que no los cumple del todo. Aquí hay que aclarar algunas diferencias porque también tenemos lo que son los criterios de eliminación, pero aunque los podemos identificar los dos durante la realización, es un poquito más fácil excluir que eliminar, porque la eliminación puede que nos dé información incompleta, a diferencia de la exclusión, porque aquí podemos determinar, a lo mejor desde que estamos haciendo toda la selección, que me sirve y que no, porque puede arrojar sesgos o errores o resultados ambiguos o incompletos. Entonces, para excluir, aunque pase los primeros filtros, yo tengo que ver que si no cumple, como les dije, con una sola situación, no lo puedo yo conservar en el estudio, porque no me va a dar lo que yo estoy buscando, ¿vale? Entonces, lo que es la eliminación, los criterios de eliminación, estos pueden ser durante el estudio. ¿Por qué? Porque si recuerdan el ejemplo de los estudios transversales, puede relacionarse hacia esa situación. Porque a lo mejor ahí en los transversales yo tengo un periodo indefinido de tiempo para realizar mi estudio, pero por diferentes situaciones yo les perdí seguimiento a los pacientes, algunos fallecieron del inicio, algunos se complicaron y a lo mejor esta información, esos resultados, esos datos ya no son tan viables porque quedaron incompletos o inconclusos, o a lo mejor ya ni siquiera me van a servir. Entonces, para que yo pueda eliminar es porque yo no puedo conservar a esos individuos, a esos sujetos en mi investigación, porque yo ya los tengo que retirar porque si no se va a sesgar aún más mi información. Entonces, si a lo mejor veo que cumplieron todos los criterios, pero empiezan a tener ciertas desviaciones, o a lo mejor ya no va tan dirigido, o a lo mejor lo que yo busco no lo cumple, a lo mejor yo ya no les puedo dar seguimiento, se mueren o cualquier situación, ¿sí? Y yo obviamente no puedo conservar esos datos, no puedo conservar ese individuo, aunque sea de forma teórica, porque mis resultados van a ser pues malos. Eh, Hasta ahí, dudas o preguntas. De mi parte, todo muy claro, profe. No, ninguno. Todo bien. Ninguna maestra. Todo bien, maestro. Vale, entonces, Nancy, Maestro, buenas noches. Disculpe, bueno, el tema no es el que mencioné ahorita, bueno, más bien usted no menciona, pero yo tengo la duda, por ejemplo, nosotros en nuestro equipo tenemos el tema de raptomiólisis, pero lo queremos enfocar a insuficiencia renal aguda, o sea, como es como consecuencia del primer tema, pero queremos abordarlo desde raptomiólisis. No sabríamos cómo enfocarnos, más bien no sabríamos cómo dirigirnos hacia ese tema. pues obviamente tienes primero que seleccionar tu población, a lo mejor puedes hacer una aleatorización para que tengas mayor cantidad de participantes. Y acá ya has hecho esa aleatorización, entonces tú ya puedes empezar a aplicar criterios para ir seleccionando a tu muestra. Tu muestra finalmente tendrían que ser pacientes con rabia. Y ya de ahí tú tienes que ver qué criterios vas a aplicar tú para conservar o para excluir a esos participantes. Si te interesa ver complicaciones de radio o a lo mejor la consecuencia es referente a nefro, tienes que ver que tengan factores dirigidos a para que te puedan desarrollar esa complicación. Pero partiendo de que tu muestra, tu población inicial deben ser pacientes con radio. De acuerdo, maestro. Y ahí podríamos utilizar alguna encuesta o algún sondeo para que sea más fácil. Ahorita vamos ahí a lo que son
los instrumentos, ¿vale? Ahorita Ok, gracias. primero vamos a terminar población y ya vamos a ver instrumentos. Ok, Porque obviamente no podemos ver datos sin tener los medios para recolectarlos, ¿verdad? gracias, maestro. Entonces, a lo mejor aquí un ejemplo de qué criterios vamos a utilizar para determinar nuestra población final, o bueno, nuestra muestra más bien. Recuerden, debemos de conservar las características de que son las personas o los individuos con pues, el fenómeno o la condición que nos interesa. Entonces, para incluirlos, debemos de ver que cumplan primeramente con esa situación y empezar a agregar pues las condiciones de interés. Entonces, aquí nuestro planteamiento, nuestro ejemplo nos dice que primeramente son con esa condición esa población. Todos los ¿Vale? pacientes con sonda. Ajá, es la inicial o es, digamos, la primera condición del evento, el fenómeno. Y debemos empezar a aplicar criterios para nuestro interés o hacia dónde va dirigido nuestro planteamiento o nuestro estudio. En este caso son pacientes con sonda que están hospitalizados. La cuestión de la temporalidad, pues es en este caso que tengan al menos 2 días. Entonces yo quiero estudiar esa relación, ¿no? Las infecciones relacionadas a estas condiciones. Entonces, para que yo pueda excluir, recuerden, tiene que haber con una sola característica que ya no cumpla o que ya no se adecue a mi estudio o a mis intenciones o a mis variables, debe de salir. Por lo tanto, los pacientes que a lo mejor ya tienen, sí, tienen sonda, están hospitalizados y tienen esa sonda por más de 2 días. Pero yo quiero ver las infecciones que van a desarrollar asociadas a esa sonda. Entonces, por lo tanto, los pacientes que ya tuvieron una infección antes de la sonda no me sirven. Esos yo los tengo que sacar del estudio porque no me van a arrojar información útil. Ahora, para que yo los elimine, a lo mejor ya pasaron y cumplen con estos criterios. Pero justamente como yo tengo que ver esa evolución hacia la infección y ver cómo se va relacionando, yo voy a eliminar a los pacientes que tienen a lo mejor expedientes incompletos, porque se pierde toda esa información y toda esa evolución. Yo no puedo darle seguimiento porque yo no sé cómo se está comportando, a lo mejor yo no sé ni siquiera la gente, entonces no me va a servir de nada que los mantenga si no les puedo llevar un seguimiento adecuado. Entonces esos pacientes yo los tengo que eliminar de mi estudio. Por lo tanto, es ver qué estructura o qué dirección le voy a dar yo desde el enfoque, desde el tipo de diseño, hacia cómo yo voy a ir delimitando mi población. Y Julián, Maestro, ahí donde dice usted el expediente incompleto, estoy pensando que son los laboratoriales, ¿no? Porque son los que me van a ir dando el dato de cómo está el paciente por ejemplo, un examen general de orina es el que me va a dar una información, ¿no? pues cualquier cosa que ya no te agarró, porque a lo mejor en las notas que hacemos, pues ponemos que ya tiene infección. Ok, bueno, Pero a lo mejor yo no especifico si ya estoy tratando, si a lo mejor si efectivamente fue secundaria la sonda o fue alguna otra situación. o que Entonces, ya tiene antibióticos, ¿no? Un ejemplo. puede ser. Yo lo que estoy evaluando son específicamente pues Ok. la presencia. Maestro, también aquí en donde dice usted, en los que tienen más de 48 horas, entonces voy a excluir aquellos pacientes que solamente van por un día y que no llegan a las 48 horas. Sería también el pacientes que voy a excluir. Ajá, porque tú estás viendo que tengan al menos 48. 48 horas o más. Ok. Está bien, maestro. Gracias. Esa era mi duda. Sí, digo, para que eliminen es cualquier cosa que se vaya complicando durante el estudio. Sí, maestro. Ah, Sí, sí. recuerden, la exclusión es desde antes que lo inicien. En algunas ocasiones puede ser durante la selección de la muestra, pero pues básicamente desde que plantean cómo lo van a manejar, solito les va a arrojar que no deben de incluir. Ya la eliminación es durante el proceso.
Ok, y Y, que tengan algunos criterios, ¿no? Que reúnan para poderlos incluir ahí o excluir a los que no, ajá, no. si por una sola situación que te incumpla en tus criterios, va para afuera porque no te va a servir esa información. Está bien, maestro, gracias. Vale, entonces ahora vamos con lo que son datos. Primero vamos a hacer como que el enfoque de los tipos de datos y todo eso. Luego vamos a hablar un poquito de los instrumentos. No vamos a ver todos, sino que digamos que me centré en los que podrían utilizar en los temas que plantearon. Obviamente hay más, los pueden ir revisando, los pueden construir después, pero pues ahorita para enfocarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos primero con esto. La recolección de datos, ¿qué va a ser? Pues básicamente es todo el proceso que vamos a hacer para, digamos, desde agrupar, desde presentar los materiales, desde darles clasificación, agruparlos, darles una categoría, ver cuáles vamos a promediar, cuáles vamos a tener medianas, etcétera. O sea, es todo lo que vamos a hacer, es el proceso y en el cual vamos a obtener esos valores para después pues hacer todo su análisis, ¿no? Entonces, a lo mejor yo empiezo a hacer, digamos, si me voy a enfocar a cosas cuáles, a lo mejor durante mi recolección de datos yo puedo empezar a especificar mis criterios o mis condiciones de a lo mejor sexo, de edad, de tiene enfermedad o no, tiene factores de riesgo o no, o sea, cosas así, o sea, todo lo que vamos a hacer para obtener esos datos. Recuerden que a partir de sus variables van a determinar todo esto, entonces hay que ver que precisamente sus datos tengan relación y tengan coherencia con sus variables, porque para poder ir hacia esa parte, recuerden que ustedes deben evaluar sus variables y verificar que realmente se puedan medir. Entonces, si no han definido eso, pues obviamente sus datos no van a arrojarlos de manera correcta durante su recolección. Ahora, fuentes de datos. No, aquí a diferencia de a lo mejor todas las revisiones que hicieron antes, sí hay como a lo mejor algún parentesco en el que tenemos primarias y secundarias, pero básicamente esto se va a referir a los instrumentos o a los métodos que vamos a utilizar para obviamente recolectar esta información. Que las primarias van a ser básicamente los que nosotros podemos hacer de primera mano y que podemos aplicar directamente al paciente o al individuo que estamos estudiando. Algunos ejemplos pues son las encuestas, las entrevistas, peticiones, escala, cosas así, ¿no? Y las secundarias pues pueden aplicar a lo mejor a cosas retrospectivas porque pueden ser de registros o de expedientes ya existentes, a lo mejor de datos que yo ya tenía, de experiencias, de bases de datos que ya están. Yo voy a hacer revisiones allí para obtener mis datos, pero pues no es como que yo los haya aplicado. Entonces, esa es la diferencia primarios. Yo los aplico directamente secundarios, los reviso, ¿vale? Ahora que respecto a los instrumentos, ¿qué son? Pues son todas las herramientas, los formatos, a todo lo que nos va a ayudar para obtener datos. O sea, en este caso, a lo mejor si vamos a aplicar primarios, pueden ser cuestionarios, formatos de registro, hojas de recolección, pero hay que tener en cuenta también que deben de seguir cierta estructura según el que elijan. Deben de ser claros y obviamente deben de tener coherencia y deben estar relacionados a sus variables. Si sus variables no están definidas, no van a lograr hacer esa relación. Entonces, por lo tanto, los datos que ustedes obtengan no van a ser los más adecuados. Ahora, dentro de todos los tipos que tenemos, pues recuerden, tienen que estar basados en sus variables. Entonces, la fuente de datos o los instrumentos que ustedes van a utilizar también tienen que ser dirigidos al diseño o al tipo de estudio que estén ustedes aplicando. Entonces, digamos, si ustedes van a aplicar un diseño observacional, a lo mejor nada más un registro me puede ser suficiente porque yo solo voy allí a, pues sí, vaya a registrar, a observar
el comportamiento, la evolución, cómo van sucediendo las cosas. Yo no intervengo, nada más voy a estar allí observando. Pero a diferencia, a veces yo aplico uno experimental, sí tienen que ser más dirigidos, más específicos, ¿vale? Porque pues a lo mejor me va a servir más hacer o aplicar una escala, aplicar a lo mejor sí ya medidas más específicas, a lo mejor yo ya puedo aplicar curvas de comportamiento, cosas así, pero igual para que se queden eh, como que con algo más claro en cuanto a lo académico, digamos ahorita que es nada más como que de forma teórica, lo que le serviría más para o que se adecuaría más al nivel, pues serían a lo mejor formatos estructurados, como pues a lo mejor una, una encuesta de frecuencias, un registro de síntomas, cosas así. A lo mejor también un cuestionario, una entrevista, hasta una historia clínica, ¿no? Porque al final de cuentas a lo mejor es un tipo de entrevista. Y igual pues me va a dar lo que es la recolección de datos que después me van a servir. Entonces, pues, nada más eso. Ahora, dentro de los estructurados, de los instrumentos, digamos, definidos, pues tenemos una característica que son pues las hojas de recolección. Esto, pues que pues nada más son formatos que podemos aplicar directamente respecto a nuestras variables y que podemos estar allí con el individuo o se las podemos entregar para que él las responda. Son de carácter muy específico, por lo tanto, lo que nos van a dar, de acuerdo a nuestras variables o nuestros criterios, pues son a lo mejor cosas como edad, porque a lo mejor nos interesa nada más cierto rango, sexo, porque a lo mejor pues va dirigido a un sexo en específico, por lo tanto yo puedo a lo mejor también ahí excluir presencias de infecciones, o sea, nada más como para categorizar, pero son cosas ya más específicas. Esto nos permite pues es capturar datos de forma ordenada y uniforme. Por lo tanto, pues es uno de los más comunes y más fáciles de aplicar. Ahora, ¿qué ejemplo les puse? Pues es aquí este. Pues como les decía, pues son cosas ya determinadas o específicas, pero obviamente siempre en relación a nuestras variables, porque puede ser una primera oportunidad para empezar a categorizar. Entonces, se dan cuenta, una de las cosas que sí o sí tienen que estar en cualquiera de esos instrumentos que apliquen es su ficha de identificación. Lo que les interese recoger de aquí, pues ya va a depender de que estén ustedes analizando. La fecha a lo mejor nos puede servir para temporalidad, nombres y apellidos. Aquí a lo mejor no tanto, porque recuerden que a final de cuentas debemos de garantizar lo que es la privacidad y todas estas situaciones. Entonces a lo mejor con iniciales nos basta. La edad es así, obviamente, porque va a depender igual de que nos interese, pero generalmente sí es muy útil porque sobre todo para ver incidencias o frecuencias en grupos etarios. El género, pues yo iría más a sexo, pero pues igual lo podrían considerar peso y talla, a lo mejor si están viendo cuestiones metabólicas. Y digo, eso va a depender de qué es lo que a ustedes les interese ver. Pero a lo mejor aquí la situación sí es un poquito más, digamos, enredada. Porque ustedes tienen que aplicar criterios específicos donde les arroje la información que les interesa, pero sin andar dando vueltas. Pero siempre basado en una categoría. Entonces, a lo mejor, si aquí lo que nos interesa es del ejemplo que estamos manejando, ¿no? Datos clínicos. Obviamente todos los parámetros, los criterios o las preguntas que yo aplique aquí tienen que ser únicamente enfocadas a datos clínicos. Por lo tanto, a mí no me va a interesar cuántos focos tiene, no, porque no está dentro de los datos clínicos. Lo que sí es a lo mejor si ha tenido transfusiones, si ha tenido exposición
algunos patógenos, si a lo mejor tiene antecedentes de cirugía, antecedentes de traumatismos, cosas así. Y era lo que les decía, a lo mejor también les podría servir una historia clínica, un expediente, porque si se dan cuenta son cosas que pues se recogen allí. Ahora, por ejemplo, esta cuestión de factores de riesgo es lo que a muchos en sus proyectos sí les interesaría recoger, porque muchos están buscando esa asociación para ver complicaciones, para ver cómo se van comportando sus enfermedades o voy a decir, el enfoque de sus estudios. Entonces, tenemos aquí en esta categoría de factores de riesgo únicamente criterios o preguntas enfocadas a factores de riesgo. A lo mejor aquí ya no me interesa ver tanta cuestión de, a lo mejor igual antecedentes familiares. Si lo que me interesa ver son factores de riesgo, pues por exposición, a lo mejor a vectores, exposiciones a biomasa, cosas así. Va a depender, digo, de qué estén ustedes buscando. Eres Sobeida, ¿verdad? Sí, hola, profe, buenas noches. Una pregunta. Esta ficha clínica es para cuando levantemos una encuesta, por así decirlo, real, ¿verdad? Ajá. O sea, porque tú ya estás recolectando información, entonces, pues básicamente sí, es cuando tú ya lo estás haciendo de forma aplicada, de forma real. Ok, Digo, gracias. sí la puedes utilizar de forma teórica, pero está a lo mejor un poquito complicado, Mm, va. porque si te O sea interesa que esa no por va a ir, momento, en el trabajo que le vamos a entregar, ¿verdad que no? como anexo sí me tienes que agregar tu instrumento, pero digo, la elección que hagas tú de qué instrumento va a ser el que tú vayas a aplicar, va a depender obviamente primero de tu enfoque, de tu diseño de estudio, de tus variables y de qué te interese medir. Ok, ¿me puede repetir eso último, profe? Por favor. Ok, para que ustedes puedan determinar o hacer la selección de su instrumento y obviamente su construcción, este debe estar enfocado primeramente a su diseño de estudio, a sus variables, a qué les interesa ver, o sea, obviamente a su enfoque, a a su problema, porque no va a ser lo mismo que tú apliques una entrevista a lo mejor a un vamos a yo, a un cuestionario estructurado, a lo mejor a una escala, porque no te van a servir lo mismo para todos. Ok. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, cuestionarios que a lo mejor van a ser los más adecuados en la mayoría, porque igual no aplica siempre. Y los cuestionarios que son, pues sí, son instrumentos, nos van a permitir recolectar información, son los que más se utilizan porque pues son más prácticos. Obviamente aquí, pues tú lo vas a hacer de forma directa, por lo tanto, a lo mejor en uno observacional no te convendría tanto. ¿Qué deben de tener o qué características tienen los cuestionarios? ¿Qué deberían contemplar? Bueno, el primero, la formulación de preguntas o el enfoque, porque pueden ser tanto abiertas como cerradas. Pero recuerden que cuando ustedes lo apliquen, a final de cuentas, ustedes tienen que hacer todo ese vaciado. Entonces, si les ponen puras preguntas abiertas y no están bien enfocadas, todo lo que les digan sus entrevistados o a quienes les hayan aplicado eso, a final de cuentas, cuando hagan el análisis lo tienen que transcribir. Y a lo mejor muchas de esas cosas que les dijeron no les van a aportar nada o muy poco. Entonces, pues hay que saber dirigir sus preguntas. En cuanto a las cerradas, pueden ser dicotómicas o de opción múltiple, pero da igual, tienen que ver que realmente les vaya a arrojar información clara. Porque si preguntan, ¿tiene diabetes? La respuesta va a ser dicotómica, nada más va a ser sí y no. ¿Y qué tanto les dijo ahí? Pues prácticamente nada. Pues muy poco, ¿no? Porque nada más digo sí o no. Y yo nomás lo consideraría que sí es diabético, ¿no? Ajá.
Pero si a lo mejor haces una pregunta cerrada y especificas, eh, a usted como paciente con diabetes, o a lo mejor que lo especificas de forma como de acuerdo a sus diagnósticos previos de diabetes, o a la información que su personal sanitario o a la información que su médico le ha proporcionado, eh, ¿qué tipo de diabetes tiene usted? Y a lo mejor la puedes abrir de multiopción y pones autoinmune, de tipo 2, MODI, idiopática, etcétera. Ahí a lo mejor es cerrada, sabes si tienen diabetes o no, pero a lo mejor ya te da un poquito más de amplitud porque ya puedes identificar el tipo. Ahora con las abiertas, si tú preguntas cómo es su tratamiento, ¿qué, qué posibles respuestas creen que tendría? Nancy, Bueno, las respuestas más cerradas que podríamos buscar en caso de que se abarcara ese tema sería como farmacológica, bueno, como farmacológica, ya sea tabletas o tratamiento con insulina. ¿Y qué tipo de insulina es? bueno, sí, Manejar. en ese caso de que la haga cerrada y de opción múltiple, pero digo, si la hacemos abierta, así, abierta, pero digamos a secas, ¿cómo es su tratamiento? A lo Pues mejor me pueden decir bueno o malo, y ahí me dio información, pues no, ¿verdad? no, sería como que está pegado al tratamiento, como buscar la respuesta del apego al tratamiento, o si está familiarizado con el conocimiento de su tratamiento. Ajá, por ejemplo, ¿no? Pero igual sería dicotómica. A lo mejor nada más te serviría para saber si tienen educación o no. Te lo puedo comprar. Pero bueno, a lo mejor retomando el mismo ejemplo, si la dejas así y, y a lo mejor si le decimos, igual, ¿no? ¿Cómo es su tratamiento? A lo mejor, como dijimos, unos se dicen, pues bueno o malo. A lo mejor otros te avientan todo el churo de, no, yo no me trato porque pues la insulina deja ciego, además yo tengo un conocido de tal que se murió porque se la puso, yo de todas formas me voy a morir, mejor me mantengo así, con que yo me tome mi nopal en la mañana, pues yo ya me siento bien. Pero pues te dijo algo de su tratamiento, pues obviamente no, entonces hay que saber enfocar las preguntas. A lo mejor si tú ahí preguntas del tratamiento que lleva actualmente, precisamente como lo planteaste. Tiene conocimiento sobre él, em, conoce cuáles son sus indicaciones, o a lo mejor sabe qué tipo está llevando, a lo mejor conoce, no sé, sus efectos adversos, por ejemplo, o sea, cosas así. Hay que dirigir las preguntas para que sí, nos puedan responder de forma un poquito más amplia, tener la mayor cantidad de información posible, pero que sea información útil. ¿Vale? Y bueno, aquí en estos, digamos, esquemas, lo primero es ver a lo mejor las ventajas de algunos modos de aplicarlos, ¿vale? O sea, las ventajas principales, pues ya sabemos, son de fácil elaboración, se pueden aplicar de forma directa, pueden tener un poquito más de control, son de bajo costo, pero respecto a cómo lo van ustedes a aplicar, sí tienen tanto sus ventajas como sus limitaciones, el tipo, por ejemplo, si lo aplican por correspondencia, ya sea a lo mejor un formulario de forms o cosas así, pues hay que ver que a lo mejor sí, no tiene tanto costo, o a lo mejor sí, si lo voy a hacer de forma física porque pues tengo que gestionar el envío, las impresiones, todo eso. Igual por logística para ver qué tan viable va a ser, ver que realmente a todos los que les llegue, o al menos que tenga una muestra considerable, para tener la mejor cantidad y la mejor calidad de información posible.
Igual hay que ver que las preguntas pues las puedan responder por sí mismos sin intervenciones o sin que estemos nosotros ahí explicando, cosas así. Mm. Respecto si ustedes las aplican de forma, digamos, mixta, por decirlo así, porque a lo mejor estarían presentes, no físicamente, pero sí a distancia, a lo mejor así como estamos ahorita. Sí puede haber a lo mejor allí más amplitud de que podamos explicar, hacer especificaciones de lo que quieran. A lo mejor no hay tanto costo, cosas así, pero va a tener ahí limitaciones a lo mejor en cuanto a tiempo. Puede a lo mejor que no sea lo más viable porque a lo mejor ni siquiera los que estamos contemplando a la población como tal que estemos estudiando nos garantice que tenga cobertura telefónica, ¿no? Ahora, mejor la más viable sería pues una entrevista directa, personal, donde este, pues a lo mejor ahí yo puedo tanto observar, aclarar y todas esas situaciones, pero yo puedo a lo mejor también tener, entrenar a lo mejor a más participantes, a lo mejor yo puedo tener un cierto enfoque, puedo asistir personalmente y ver si igual los factores que estoy estudiando están realmente presentes, esas situaciones. Las limitaciones a lo mejor son que dependiendo de dónde lo apliquemos puede haber un coste, a lo mejor referente a las impresiones, a los traslados, a esas situaciones, pero pues básicamente estoy respecto a la formulación. Aquí tengo algunos ejemplos de respuestas o preguntas cerradas. Hay una manita arriba, maestro. Voy, más déjenme centro esto y ver. Noemí, Sí, profesor. Mire, por ejemplo, nosotros es cáncer. Mane, silencio. Nosotros es cáncer de mama y síndrome metabólico. Por ejemplo, nosotros podríamos preguntar si tienen algún padecimiento de diabetes, hipertensión, dislipidemia. Podemos hacer preguntas, por ejemplo, de antecedentes en familiares o con qué frecuencia visitan el médico, con qué frecuencia pues realizan algún tipo de chequeo. No sé, se me ocurre también inicio de su primera menstruación y, por ejemplo, en las personas, la última, porque estamos hablando de mujeres de 20 a 40, incluso hay mujeres que a los 39, 38 ya comienzan a dejar de reglar. Mm, ay, tenía otra pregunta, por eso hablé bien rápido antes de que se me olvidara, pero ya se me olvidó. A ver, déjeme, a ver si me acuerdo. Pero sí puede ser algo así o no. o sea, de que puedes, pues sí, pero o sea, digo, tienes que asegurar que tus preguntas o tus criterios realmente estén relacionados a tus variables y que los datos que te arroje sí te vayan a servir para lo que tú planteas. Lo que tú quieres ver, son factores de riesgo, porque pues básicamente es lo que me diste. Ah, ok. No, o sea, te pregunto, ¿qué quieres ver son factores de riesgo? Sí. Pues entonces sí, porque, o sea, es lo que tú me planteaste, o es lo que me mencionaste, solo que hay un detallito. Como me estás planteando la asociación de mi síndrome metabólico para este cáncer de mama, no me puedes separar diabetes de dislipidemias ni esas, porque acuérdate que ese es el conjunto del síndrome metabólico. Ah, ok, perfecto. Entonces podría hacer la pregunta que si contiene, bueno, no contiene, ay, mensa, que si tiene algún tipo de síndrome metabólico, ese podría ser. No, a lo mejor lo que te serviría es si lo lleva controlado, si tiene tratamiento, porque si no lo tiene controlado, pues te lleva a todo ese desorden. Y a lo mejor de la dislipidemia, pues acuérdate que a partir del colesterol es la síntesis de hormonas esteroideas. Entonces, se puede predisponer porque al cabo los estrógenos son derivados de.
Ah, ok. Me tardé en contestarle porque, bueno, yo tengo en mi variable es presencia de síndrome metabólico. Y ese es el independiente. Independiente es presencia de lesiones sospechosas. Clínico, hallazgos, ultrasonido. Por eso sí puede ser o entraría la parte donde estamos hablando de que con qué frecuencia va al médico, ¿no? Sí puede ser eso o ya me revolví otra vez. Un poquito, a lo mejor la de si va a su atención o a sus consultas, sí, porque es uno de los factores para cualquier enfermedad, cualquier situación, pues es que no te atiendas, ¿no? O que no tengas acceso a. Pero a lo mejor, este, si vas a plantear la presencia de lesiones, a lo mejor tú puedes allí poner, a lo mejor hacer alguna pregunta cerrada, dicotómica de ¿conoce o tiene diagnóstico o alguna situación así de lesiones? Ok, sí, no. Y haces una agregación o una, aparte, ¿no? De, eh, conoce si es maligna o es benigna, y a lo mejor tú ya puedes ahí especificar, a lo mejor en la zona, o puedes agregar tú allí, no sé, a lo mejor imágenes y especificar, bueno, es en cuadrante exterior, superior, a lo mejor es en cadenas axilares, o sea, situaciones así. Por eso te digo, o Ah, sea, ok. va a depender mucho de tu enfoque, de tu diseño, o sea, de todo eso. Ah, perfecto. Sí, ya medio más o menos entendí. O sea, por ejemplo, aquí el que tenemos, pues es de respecto a tabaquismo, ¿no? O sea, el ejemplo que les puse aquí. Entonces, este es únicamente de preguntas cerradas, pero si se dan cuenta, tenemos dicotómicas, tenemos opción múltiple, y entre otras. Pero es lo que les digo, o sea, vean el planteamiento. Es dirigir y especificar. Porque si yo les digo, así de manera general, ¿fumas? Ok, me respondes sí o no, pero a lo mejor tú nada más piensas en tabaquismo. Y pues si te das cuenta, faltan todos los demás elementos que pues componen a lo que es fumar. Igual sé que fumar no es que precisamente yo esté haciendo la acción, porque también tengo pues lo que es el fumador pasivo. Básicamente fumar se refiere al acto de estar inhalando vapores o humos de ciertos en general. O sea, por ejemplo, el humo de leña es una, digamos, condicionante, una su clasificación de fumar, porque pues al cabo tú estás aspirando esos vapores o esos humos. En cuanto a sustancias específicas, pues tenemos el tabaco, tenemos marihuana, tenemos a lo mejor estos nuevos los vapes. Respecto a la presentación, pues a lo mejor tenemos cigarros, puros, tabaco, pipas, hay que especificar bien para que tengamos, pues, digo, mejor amplitud en las respuestas. Entonces aquí vean el ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de filtro de pregunta dicotómica. Entonces el planteamiento es, usted es fumador, pero nada se puede decir sí o no, pero yo no te especifico qué yo estoy buscando, porque a lo mejor no conocen todas las condicionantes de lo que es un fumador. Entonces yo complemento, es decir, consumo usted cigarrillos, puros, tabaco, pipa, etcétera. Ya me responden, ah, bueno, no fumo cigarros, pero sí fumo puros. Noemí, No, profe, una disculpa, creo que quedó levantada. ah, ok. Em, Águeda, Sí, referente a eso, bueno, por lo que le explicaban a mí, nada más para ver si me quedó también claro a mí. Por ejemplo, lo podríamos manejar de esta forma en el cuestionario o en la encuesta de, ¿padece usted alguna de las siguientes enfermedades? Y ya desglosaríamos, ¿no? Por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión, etcétera, todo lo que engloba el síndrome metabólico.
Después otra podría ser si asociado a, o bueno, si presenta alguna de las siguientes, si su respuesta fue sí, por ejemplo, a la pregunta anterior, ¿lleva usted algún tipo de control? Y ya pues podríamos en opción múltiple, no sé, mensual, semanal, etcétera. Y ya después, como usted decía, ¿no? La pregunta de asociado al padecimiento que asociado al padecimiento que tiene, ¿ha presentado algún tipo de lesión en la región de las mamas o algo por el estilo? No sé si Ajá, más o menos así. sí, lo entendiste bien. A lo mejor ahí, en cuanto a tratamiento, en lugar de que lo dirijas directamente a tiempo, a lo mejor esa la podrías dejar abierta. Nada más especificas si lleva tratamiento farmacológico o no farmacológico, para que te pongan, porque a lo mejor si tú nomás lo cierras, lleva tratamiento, pues sí llevo tratamiento o no llevo tratamiento. Pero si tú especificas o le agregas de cuál, a lo mejor te pueden dar más alternativas. Y de hecho, si la pones, yo te recomendaría que la dejaras abierta, porque a lo mejor tú no contemplas todos los fármacos o todos los abordajes no farmacológicos o situaciones así. Entonces, si la dejas abierta, le das oportunidad a la persona de que te especifique, ah, pues tomo tal, tengo tratamiento, me inyecto tal cosa, aparte tengo esta dieta, o sea, cosas así. Ah, ok, ok, perfecto. Pero entonces sí es más o menos así. Sí, Ok, muchas gracias. Alexa, no. O sea, estamos viendo los tipos o algunas alternativas que podrían aplicar como instrumento. Los cuestionarios no van en todos. Va a depender de qué diseño estés manejando tú. Vale, entonces, por ejemplo, otra alternativa que tenemos aquí, pues son las de opción múltiple. Aquí le preguntamos, pues, cuántos consume, ¿no? Para pues, saber sus unidades. En este caso, pues, está así planteado, ¿no? Por término medio, o aproximadamente tal, o en promedio, por ejemplo, ¿no? Pues, en términos así sencillos, le agregamos cuántos cigarrillos consume diariamente. Ya ponemos ahí cuántos, ¿no? O sea, menos de 5 a 10. En este caso, esta pregunta lo que nos va a ayudar es empezar a hacer como que esa categorización en cuanto a lo mejor a cantidades, ¿no? A lo mejor aquí a exposición. Aquí, por ejemplo, ¿con qué frecuencia piensa dejar de fumar? A lo mejor aquí antes pudimos haber planteado otra dicotómica para plantearlo, preguntarle, ¿no? Porque recordamos que en esas situaciones es más de que tengan planteado que lo quieren dejar. Por lo tanto, yo podría a lo mejor antes preguntar, ¿ha pensado en dejar de fumar? Si no, lo considero. Porque si dejo como que es extra de lo considero o lo podría pensar, puedo yo agregar este siguiente, ¿no? Como el de con qué frecuencia lo ha pensado. O tomando en cuenta, o si respondió anteriormente que sí, ¿en qué frecuencia ha pensado en dejar de fumar? Y ya, le damos aquí categorías, ¿no? Como, Nunca lo he pensado, no quiero dejarlo. Con muy poca frecuencia, de vez en cuando lo pienso, o estoy decidido, entonces casi todos los días pienso que ya lo quiero dejar. pero como que no está bien hecha la pregunta, ¿no, maestro? Porque dice, ¿con qué frecuencia piensa dejar de fumar? Creo que ahí está, en su redacción no está claro. O bueno, sí está claro, pero creo que Bueno, no esta está. no es mía, pero por eso digo, a lo mejor antes yo hubiera agregado esa para abrir esta otra interrogante, ¿no? ¿Ha pensado en dejar de fumar? Entonces yo ya puedo meter esta situación de en cuánto tiempo usted lo ha pensado. Sí, 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 maestro. Gracias. Sí, yo creo que hay que cambiarle una palabra por ahí para que se escuche mejor. Y David, Bueno, yo creo que con esa pregunta de con qué frecuencia piensa dejar de fumar, tal vez pudiera ser una persona que apenas dejar de fumar y dejar como de fumar. No sé si se fumaba una cajetilla, pues fumarse la mitad, así, ¿no? Yo pienso, no sé. ajá, digo, va a depender, o sea,
Igual tienen que meter su criterio. Digo, yo siento esa pregunta no mal, pero sí muy de golpe. Que a lo mejor digo, yo podría haber interrogado antes si lo ha pensado. Entonces yo ya podría preguntar, a lo mejor como lo dices, ¿qué cantidad podría usted considerar para irlo dejando progresivamente, ¿no? O a lo mejor ha pensado dejarlo de golpe, de forma gradual, situaciones así. Digo, también va a depender de su criterio para que cómo lo van a redactar, cómo lo van a plantear, pero pues recuerden, nada más busquen la relación con sus variables. Me guste, aclaro que ese ejemplo yo no lo hice, ese lo saqué de las lecturas, pero eso yo no lo hice. Maestro, y si le pongo ahí, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo piensa usted dejar de fumar? No sé. Podría ser una alternativa, a lo mejor en un mes, porque si le dices hoy mismo, eso pues, No, por eso digo, pero yo estoy, o sea, enfocando a la pregunta, ¿no? Yo le preguntaría mejor, ¿en cuánto tiempo piensa usted dejar de fumar? o No sé. consideraría, ¿no? A lo mejor Sí, para que no suene agresivo. sí, por eso digo, no, Entonces a lo sí, mejor pero sí. sí lo podrás. O podría ser, ¿ha intentado dejar Ajá, de por eso te fumar? Bueno, al menos a mi opinión podría ser, ¿ha sí, por eso intentado les dejar decía, de a lo fumar? mejor, Porque sí lo veo como muy, sí, o sea, les digo, a lo mejor antes de plantearla así, habría que preguntar si lo ha considerado. Ya después de eso, digamos, ya podemos meter en cuánto tiempo pensaría. Y a lo mejor, como dice Julián, a lo mejor en un mes, en un año, o sea, cosas así. Antes sí, sí es lo que, ah, sí es lo que, bueno, ahora veo, o sea, por ejemplo, cómo una palabra cambia totalmente la pregunta. Es no, a lo que usted decía, o sea, que por eso hay que ver qué es lo que estamos preguntando, ¿no? sí, justamente. Y qué bueno que lo estamos revisando porque sí, ya pues, se dieron cuenta. En este que a lo mejor ya lo aplicaron, pero pues ahí hubo esa consideración. Sí, Nancy. Igual coincido con los compañeros, sería como que respetar el límite de su privacidad y respetar sus opiniones, que no sientan que somos intrusos en su vida o más bien en sus decisiones. Sería como que sientan que tomamos en cuenta su respuesta libre y que no sea obligatoria la respuesta por parte de nuestro mismo cuestionario. No sé si me expliqué. Sí, por eso digo, también a lo mejor no solo considerar las palabras que utilizan, también cómo van a abrir esas interrogantes. Porque así de golpe preguntarle cómo piensa dejarlo, pues no, ¿verdad? Primero hay que preguntarle si lo piensa hacer. Pero sí, o sea, qué bueno que han ido identificando, o sea, para que vean que aunque ya a lo mejor te aplicaron, puede haber como que esos sesgos igual, o sea, de ver que aunque ya sean cosas construidas, sí puede haber oportunidades y que precisamente como ya lo vieron, una sola situación o cómo lo plantean puede cambiar mucho. Incluso esto les puede provocar sesgos porque simplemente la persona puede decir, no lo contesto porque eso no aplica para mí, ¿vale? Sí, maestro, sí, quedó claro. Ahora, tanto lo que son registros y expedientes como escalas, se los coloqué porque se podrían apoyar de, más no espero que los construyan. A lo mejor un expediente podría ser, pero pues es igual como que muy difícil por el tiempo, porque pues, obviamente tenemos que esperar ciertos laboratorios, ciertas consultas, etcétera, ¿no? Pero pues lo que voy es que los consideren para utilizarlos más, no que los construyan porque lleva un poquito más de complejidad y de tiempo. Entonces, los expedientes clínicos sí pueden ayudarnos, pero como una fuente secundaria. Si recuerdan, lo pueden utilizar para estudios retrospectivos, porque pues, lo que van a hacer es revisar datos, más no aplicarlo de primera mano.
A ver, entonces, a lo mejor se lo pueden utilizar como instrumento cuando están recolectando la información del paciente, pero porque apenas lo van a estudiar, porque identificaron y quieren ver la evolución de algo. Pero si quieren ver cosas ya establecidas, pues mejor utilícenlos como fuente secundaria. ¿Vale? Porque pues aquí, ¿qué van a encontrar? Pues básicamente toda la información del paciente, desde lo que es su identificación hasta antecedentes, tratamientos previos, intervenciones, todo eso. Vale, entonces, pues nada más esa situación respecto a lo que son expedientes y registros. Nancy, Maestro, disculpe otra vez yo. Hay una duda. Por ejemplo, en tema de insuficiencia renal encontramos varias directrices, varias escalas que nos ayudan a medir la insuficiencia renal aguda, dividiéndola en aguda o, este, o más crítica, por decirlo así. ajá, ajá, Entonces, les bueno, digo, grave es la palabra. ajá. Entonces, ahí podríamos meter estas directrices, bueno, esas escalas, o las podríamos usar como base de datos en el primer rubro que ya nos mencionó ahorita. No, porque no sería base de datos. O sea, una base de datos es cosas que ya están recolectadas, que ya están establecidas y ya son almacenadas. Ok. Pero sí las puedes utilizar. O sea, por eso digo que sí las consideré para que las utilicen dentro de sus estudios. O sea, que se apoyen en, más no que las construyan, porque ustedes perfectamente podrían establecer criterios para construir una escala y a lo mejor determinar severidad o algunas otras cosas, pero eso requiere de pues, ciertas condiciones, ¿no? Entonces, por eso les digo, se pueden apoyar de. A lo mejor el que sería un poquito más práctico que, pues sí, desarrollen, pues es un expediente, pero pues no va para tanto. Sobre todo porque ninguno lleva un enfoque retrospectivo. Se pueden utilizar a lo mejor los de cáncer para pues abrirle, llevar su seguimiento, ver sus estudios, ver su historia clínica, antecedentes, todo lo que quieran, pero pues pueden hacer pues otros instrumentos para aplicarlos y a lo mejor un poquito más prácticos. Referente a escalas, a lo que voy es eso, las se pueden apoyar para que las utilicen, porque sí les van a servir para pues, determinar algunas situaciones. Pero los que iba es que ustedes sí pueden desarrollar escalas, sí las pueden construir. Obviamente tienen que seguir cierta secuencia, deben de considerar algunos criterios específicos, porque esto tiene que ser validado. Para que una escala que ustedes quieran desarrollar, lo pueden hacer, pero tienen que hacer estudios muy largos y a lo mejor principalmente observacionales, para que después puedan aplicar ya experimentales. Pero pues llevan muchísimo tiempo y tienen que tener muestras considerables con ciertas características esas muestras para que tengan validez, sobre todo validez interna, para que cuando ustedes desarrollen esa escala y quieran aplicarlos a alguna enfermedad o algún paciente para a lo mejor clasificar o determinar si a lo mejor se interviene de alguna manera o de otra, pues tenga validez y que precisamente ya esté basado en evidencia y que pueden utilizar en la práctica clínica. Pero en este caso les recomendaría más que utilicen las que ya existen, ¿vale? El ejemplo que yo les puse aquí, pues es para evaluar fuerza y tono muscular, pues es la de Daniels, ¿no? Esta la pueden utilizar, a lo mejor si lo que quieren ver es riesgo de caídas y a lo mejor una de sus variables o alguno de sus factores son, pues, sarcopenia, digamos, por ejemplo, ¿no? Porque pues no va a ser lo mismo la fuerza y el tono que tiene un adulto de 30 años a uno de 85. Entonces, nada más eso, pueden utilizar escalas, pues claro, a lo mejor hasta no es que puedan, deben en algunos casos, pero no traten de construirlas, porque digo, les va a llevar muchas cosas, son muy complejas y requieren tanto recursos excesivos como muestras muy específicas, cosas así. Por ejemplo, no creo que una escala de dolor, ya sea la visual o la numérica análogas, pues se hayan determinado pues nada más porque sí en un protocolo, ¿verdad? Obviamente hicieron seguimiento en muchas personas durante mucho tiempo para poder determinar qué podemos preguntarles a las personas
o determinar por lo que nosotros vemos cuánto les puede llegar a doler, pero realmente no podemos, pues, cuantificar de manera concreta el dolor porque es algo subjetivo. Pero podemos utilizar escalas para ayudarnos a aproximar eso. Por ejemplo, y lo que les decía, ¿no? A lo mejor respecto a ansiedad, tenemos lo que es el QH9, ¿no? Nos puede ayudar por allí, pero son escalas que ya se determinaron a partir de muchos estudios y de observaciones muy amplias. Entonces, apóyense de las existentes, pero no traten de construir una escala ahorita. A lo mejor si quieren o pensaban hacer una escala para ver severidad de cáncer de mama, no va a ser muy viable. Entonces mejor utilicen escalas ya existentes, como a lo mejor basadas en imagen y como BIRATS, ¿no? Por ejemplo. O sea, utilízalas, pero no traten de determinar una ahorita. Ok, maestro, gracias. Ahora, ¿cómo seleccionar su instrumento? Pues ya, como les dije, tiene que ser basado en sus variables, en su enfoque, en su diseño, porque es lo que los va a dirigir. O automáticamente les va a determinar cuál se aproxima más o cuáles podrían servir para recolectar sus datos. Obviamente, pues tiene que estar esa relación estrecha, sí o sí tienen que estar relacionados porque que puedan medir sus variables va a depender de cómo apliquen su instrumento. Y al final de cuentas, los datos, la información que recolecten, si no es muy viable, no es muy coherente, es porque alguna de las dos no está bien asociada o a lo mejor su variable no está bien planteada. Recuerden que sus variables tienen que evaluarlas de forma que sí las puedan medir. Ahora, ¿qué tipos de datos van a obtener? Digamos que los dos grandes son tanto qualis como quantis, ¿vale? Pueden tener categorías como sexo, este, presencia, ausencia de enfermedades, cosas así. Y cuantitativas, donde ustedes ya pueden determinar o hacer mediciones o van a obtener valores numéricos, como a lo mejor niveles de glucosa sérica, TA, cosas así. ¿Cómo las cómo van a determinar eh, eso? Pues a partir de sus variables, ¿vale? Porque a lo mejor si quieren ver incidencia en un grupo etario, pues una de sus variables que tienen que considerar y que son cuantis, pues son el rango de edades. O sea, nada más eso. O sea, son como que los dos tipos grandes de datos que van a obtener. Ya dentro de esos, pues se van desglosando según lo que les interese ver de a lo mejor edad, un sexo en específico, un factor de riesgo en particular, situaciones así. ¿Cómo los van a registrar? Pues obviamente eso va a depender tanto de su dato como del instrumento que hayan utilizado. Pero acuérdense que esto ustedes lo van a vaciar. Entonces pueden utilizar medios físicos, a lo mejor como formatos, hojas, bases de datos, hojas de cálculo, pero siempre tiene que estar estructurado, bien categorizado y alineado tanto con sus variables como con la estructura de su instrumento. Por lo tanto, deben de tener su sección de edad, su sección de sexo, su secuencia de factores de riesgo, su secuencia de prevalencias. Tiene que estar todo eso bien organizado para que al momento de que ustedes hagan su interpretación, sus mediciones, sus promedios y todo eso, pues sea muy sencillo y que sea de la mejor forma. Su procedimiento de recolección, pues es básicamente cómo van a obtener sus datos. O sea, desde que elaboran su instrumento hasta cómo lo van a aplicar. ¿Vale? Si va a ser de forma física, va a ser de forma remota, va a ser a través de formularios, a través de encuestas, a través de entrevistas. Van a utilizar bases de datos para vaciar su información, van a hacer categorizaciones, van a utilizar promedios, cosas así. Esto pues es básicamente igual, ¿no? Es nada más que lo sepan vaciar de forma organizada y que tengan obviamente su secuencia y su coherencia respecto a sus variables. ¿Cómo los van a analizar? Pues ahí sí ya va a depender si nada más van a categorizar, van a hacer mediciones, van a utilizar porcentajes,
van a determinar medianas, van a utilizar a lo mejor softwares, van a hacer uso de curvas de comportamiento, esas cosas. Y el análisis pues va a ser de que ya que aplicaron sus instrumentos, ya tienen sus datos, cómo los van a interpretar, cómo los van ustedes a presentar. Si a lo mejor van a aplicar incidencia, pues obviamente tienen que hacer el promedio de cuántos casos están apareciendo. Si van a hablar de, de relación de factores de riesgo, tienen que ver cuántos de esos individuos de su muestra con exposición a uno u otro factor, pues están presentando la enfermedad. Ahora, la relación entre su variable y sus análisis, pues recuerden, tienen que ver que realmente su variable se pueda medir, por lo tanto, eso va a determinar qué tipo de análisis van ustedes a utilizar. Si tienen que utilizar fórmulas en específico, si tienen que hacer medidas de promedio, esas situaciones. Porque digo, si ustedes no me pueden hablar de frecuencia, si ustedes no hacen el promedio de cuántas personas están presentando. Ustedes no me pueden hablar de prevalencia si no me saben identificar o no me están haciendo ese conteo de esos nuevos casos. No me pueden hablar de eficacia de un tratamiento respecto a otro si no hacen la comparación y no hacen ese cálculo de cuántos pacientes han mejorado o cuáles tienen menos efectos adversos con un tratamiento comparado al otro. ¿Vale? Sí queda claro esa parte de los datos o bueno, de los resultados. No, profe, ¿me la puede repetir, por favor? ¿En cuál? En la última, en el análisis, en el Esa tema de que apuesta. está, esa que está proyectada. Ay, no la veo. Ah, espérame, yo creo que me salí. Wait. A ver. Dice, el tipo de variable determina el tipo de análisis. Por ejemplo, una variable dicotómica, ¿qué es eso? Dicotómica de pues dos respuestas, Ok. básicamente. O sea, las que teníamos de sí, no. Únicamente tienes dos alternativas. Ah, ok. Mm, 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 mm. O sea, es lo que les digo. O sea, todo esto va determinado por su variable. Si su variable es, digamos, complicación. Vamos a ponerlo así de manera general, sin especificar a qué complicación. Yo no puedo determinar o bueno, yo no puedo asegurar que realmente está esa complicación si mi variable yo no la pude medir. O sea, si al momento de que yo aplique mi instrumento o mi encuesta, lo que sea que esté haciendo, esa información me da arroja de a lo mejor nada más existe o no existe, pues tú no me la puedes confirmar porque para que tú me asegures que esa complicación se dé un factor de riesgo, tú debes analizar ese factor de riesgo. Por lo tanto, tienes que ver cuántos de los que estuvieron expuestos la presentaron, para que de acuerdo por estadística tú me digas, pues sí, ese factor me va a llevar a la complicación. O sea, por ejemplo, no va a ser lo mismo que tú nada más preguntes si está expuesto o no y te arrojen sí o no, porque únicamente me vas a decir eso. Tantas personas tienen ese factor de riesgo y estas otras no. Y tu resultado es, se complican. Pues no me dice tanto, a diferencia de a lo mejor este factor en específico de las personas que estuvieron expuestas, solamente dos, pues presentaron una complicación respecto a otro que a lo mejor de los que tuviste expuestos, 70 sí la presentaron. Entonces, ¿cuál realmente está asociado? Pues el que tiene más relación. O sea, nada más es eso, o sea, que veas que realmente me lo puedes confirmar, pero que obviamente tengas tú como que, vamos a decir, el procedimiento, que lo hayas hecho y que lo puedas medir. Por eso les decía, tú no me puedes hablar de frecuencia si tú no me haces el promedio de cuántas personas están presentando la enfermedad.
¿Vale? ¿Otras preguntas, dudas? No, maestro, vamos bien. Sí, sí, más o menos entendió. Digo, realmente esto se van a dar cuenta ustedes solitos al momento de que vaya desde la redacción de su instrumento. Si no les cuadra la medición, no les cuadran a lo mejor tanto las preguntas respecto a sus variables, pues es porque no las plantearon. Pues bien, de hecho se va a ser como que su oportunidad para pues modificarlas. Solito les va a arrojar cómo cómo se está comportando, si van por buen camino, si a lo mejor tienen que replantear sus variables, tienen que reformular sus preguntas, tienen que considerar alguna otra forma de medirlas. Si a lo mejor no les funciona promediar, a lo mejor les puede servir más sacar porcentajes, por ejemplo. O sea, todo eso solito va saliendo. Esta es como que una parte muy, digamos, autolimitada, por decirlo así. O sea, solito les va a ir sacando donde ya no les cuadra, donde tienen que replantear o donde tienen que cambiar. Profe, el viernes le vamos a presentar avances de lo que hemos hecho. Sí, recuerden, hay revisión y ya la próxima semana presentan su trabajo final. ¿Y qué le dijeron del examen del día primero? No me han respondido, por eso no les he dicho todavía. Mm, Y si nos evalúa así ya directo, ya para que no se estrese usted tampoco. ¿Qué más quisiera? Así examen sí van a tener. Digo, lo más probable es que por la fecha pues, sea para el 2. Pero pues recuerden, se va a quedar abierto, entonces no se estresen de que si no lo alcanzan a hacer a las 8 de la mañana. O sea, va a estar abierto al menos 24 horas, me parece. Porque pues de hecho ese lo tengo que mandar con ellos. O sea, mi banco se los tengo que pasar a ellos para que pues se los puedan proporcionar a ustedes. Pero o sea, igual no va a haber nada que no hayamos visto. Todo va a ser basado en las presentaciones. A lo mejor nada más allá lo extra sería si les pidiera poner ejemplos o cosas así, pero va a estar muy sencillo. Casi casi les voy a poner de colócala donde falta. Pues ya ve para qué nos pone examen así directo. Sí, no nos la complique tanto, profe, si con este trabajo que nos está dejando tenemos suficiente.